¿Y qué me dice? No, Dios habló directamente a mi corazón. El corazón no tiene lengua. Claro. Y como ve, ese estaba simulando, ¿sí? Pero nosotros que lo evaluamos en un equipo, Claro. sabemos que esa es una simulación, es un recurso como para no ir preso. Y la otra se llama la posesión. Posesión. Esa persona, de repente, como si se desmayara y se despierta hablando otro idioma o diciendo que es otra persona, no es la misma que era antes. Claro. ¿Sí? Entonces, habría que delindar si es de tipo de ansiedad, o sea, un trastorno disociativo, o si es un tipo psicótico, que decía que lo poseía un espíritu. Claro. Y que obviamente le hacía hablar otros idiomas. Y yo le digo, interesante, ¿no? Y la persona que lo rodea pues me dice, esta señora, mire, está hablando en hebreo. ¿Cómo sabe? En arameo. O le digo, qué interesante, a ver, vamos a escucharlo, porque yo hablo hebreo. Claro. A ver, ¿qué escuchamos? Y no hablabas sonidos guturales que no vienen al caso. Que es lo mismo que hacen ciertos grupos religiosos que dicen que cuando están en oración comienzan a hablar lenguas. Claro. Y eso de aquí, eso es totalmente neurótico, ¿no? En algunos psicóticos, por ejemplo en esquizofrénicos, tienen un síntoma que se llama citofobia, que piensan que la comida está envenenada o que la comida tiene vidrios y por eso es que no lo quieren consumir. Muy buenos días, tardes, noches o la hora en la que te estés conectando a este nuevo episodio de la quinta temporada de Entrevista Paranormal aquí en tu canal 3 y 33, basado en hechos reales. Y es para mí un honor y un placer poder presentarles el día de hoy a un invitado cuya trayectoria es fascinante. Yo cuando me lo presentaron, de verdad, vi su obra y quedé anonadado de ver los casos que ha visto. Muchos me han pedido que analicemos el tema paranormal desde un punto de vista profesional. Y pues el día de hoy tenemos al doctor Moisés Ponce Malaver. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias por la disposición y acompañarnos esta noche. Shalom Aleichem, Javerín. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, queridos amigos. Muchas gracias. Bueno, es común que nosotros al iniciar la entrevista preguntemos si lo podemos encontrar en redes sociales o tiene algún libro que quiera promocionar, o algún evento que esté, o una charla o un curso que esté por dictar. ¿Tendría usted ahora una información que podría brindarnos? Sí, bueno, he escrito varios libros. Uh-huh. Me dedico actualmente a los derechos humanos, es decir, he escrito 2 libros sobre torturas, con otros colegas, por supuesto. Claro. También sobre la agresividad, he escrito un libro que se llama Descuartizamientos, les voy a hacer llevar un ejemplar, y otro relacionado con psiquiatría y sexología, ¿no? Perfecto, ¿eso lo podemos encontrar en...? No, son de circulación cerrada, y perfecto. Muchos se han agotado aquí en el Perú. Perfecto. Soy profesor, dicto cursos en diferentes universidades, sí, ¿no? E instituciones del campo forense. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Y para empezar, la duda que siempre nos asalta es, usted ha entrevistado a delincuentes de todo tipo. Así es. ¿No? ¿Cuáles han sido los que, por decirlo en términos simples, quizás en algún momento le hicieron perder la fe en la humanidad? Primero habría que definir qué cosa es la fe. Eso es cierto, eso es muy cierto. Entonces, la fe en la humanidad nunca la he perdido. Perfecto. ¿Ya? Sigo creyendo que la humanidad es una familia. Okay. Y como en toda familia hay miembros que son inteligentes, otros sí, no. Claro, unos son muy buena gente, otros no. Unos son altos, otros son bajos, gordos, flacos, etcétera. Hay de todo. Claro. Entonces somos una familia, ¿no? Que en algunos casos nos produzca cierta incomodidad, es cierto, pero siguen siendo miembros de nuestra familia.
Correcto. Lo que pasa es que nuestra sociedad en la actualidad no ha encontrado la forma de cómo sacarle algo útil a ese tipo de personas. ¿Cómo reinsertarlos? Reinsertarlos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hay una forma de ser que se llama psicopatía. Psicopatía. ¿Ya? En donde se caracteriza porque esta es una norma que primero es él, segundo es él, tercero es él, vive el presente, no le interesa a los demás, no respeta normas, no tiene miedo, no tiene sentimientos, etc. ¿Sí? Y son más o menos el 1% de la población mundial. Es decir, en el Perú habría más o menos 330.000 psicópatas. ¡Wow! ¿Sí? Y entonces son parte de la familia peruana. ¿Qué hacer con ellos? Para mí, hacer una correcta selección de todos los psicópatas y decir, por ejemplo, este es una persona psicópata, inteligente, muy hábil, muy guapo, ¿no? Le busco un trabajito y lo pongo de espía. ¿Sí? Claro. Aquí tengo otro psicópata que no le tiene miedo a nada, es fuerte, es agresivo, es violento, lo comienzo a entrenar como ranger, como comando. Seguro que ganamos una guerra. Cierto. Desde esa perspectiva, claro que sí. ¿Sí? Igual puede entrar en la economía, en cualquier área, ¿no es cierto? Claro. Habría que buscar el trabajo. ¿Sí? Claro. Porque también hay psicópatas, por ejemplo, que no son muy inteligentes y se dedican pues a robar, a asaltar, a matar. Claro. Entonces, como ve, dependiendo de las características de ese psicópata, le daríamos un trabajo y todos quedaríamos contentos, ¿no? Habría una sociedad más equilibrada, por así decirlo. Y bueno, entonces, redefiniendo la pregunta y dejando de lado lo de la fe en la humanidad, que ya lo dejó clarísimo, ¿ha habido algunos casos que a usted le han sorprendido, lo han dejado helado de la naturaleza y la crudeza del caso? Obviamente que sin mencionar, ¿no? Particularidades. Sí, no, como psiquiatra en realidad nos preparamos, forenses especialmente, nos preparamos para ver lo inimaginable en la naturaleza humana. Claro. Para empezar diría que la psiquiatría es la última puerta a la que hay que tocar. Y nadie quiere trabajar en lo más sucio, lo más extraño, extravagante, raro de la naturaleza humana, como es la mente, ¿no? Y nosotros trabajamos en ella. Claro. He visto casos, por ejemplo, de agresiones sexuales de padres contra hijas, ¿no es cierto? Sí. Pero también he visto decenas de casos de mamás que matan a sus hijos. Ustedes recordarán algunas historias, por ejemplo, de hijas que matan a la mamá. Sí, claro. ¿No es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? He visto casos de personas que prostituyen a sus hijitas. Wow. ¿No? Gente que descuartiza. Pues, para hacer eso tiene que tener una frialdad, ¿no? Sí. En realidad tienen distorsiones, le llamamos cognitivas, que son el pensamiento. Por ejemplo, se parte de un principio que es la inducción, en donde la persona generaliza cosas. Por ejemplo, si a alguien le roban en una esquina, la persona dice, en esa esquina roban. Claro, porque le robaron ahí. No es cierto. En esa esquina le robaron a ella. Exacto. No a todos. Hay una persona, una mujer que dice, su pareja la golpea y dice, todos los hombres son iguales. No es cierto. La pareja de ella sí, igual los hombres. Todas las mujeres son iguales. No es cierto. La que le tocó a él. O la que escogió también. La que escogió. ¿No es cierto? Claro. Entonces, no podemos generalizar. Tiene mucha razón. Y ahondando un poco más, ¿qué características psicológicas o, bueno, en el caso psiquiátricas suelen repetirse en los asesinos seriales o que ha visto aquí en el territorio peruano? Bueno, los asesinos seriales que he visto, en realidad, he visto 5, ¿no? Creo que en total en el Perú hay 6 o 7. ¿No? La primera característica es que tienen una personalidad antisocial, ¿no? O como le llamamos psicopática, que es diferente de la psicopatía, que es otra cosa, ¿no? Los he visto en todo, por ejemplo, en el Depredador de Goral o el Apóstol de la Muerte, ¿no? Una personalidad antisocial, ¿no?
En el Momón, el de los cambistas, por ejemplo, tiene una personalidad también antisocial, ¿no? Entonces tiene ese punto en común, ¿no? Entonces ellos son de esa naturaleza, o sea, su forma de ser les lleva a hacer ese tipo de cosas. Probablemente ha influido bastante su formación en la infancia, abusos. Una parte, ¿no? Hay que diferenciar la psicopatía, que es genética. Claro. Tiene genes, okay. Nació así, entonces eso lo dejamos de lado. Pero hay otras personas que, siguiendo la corriente de Vicente Garrido Genovés, que es un criminólogo y psicólogo español, él plantea una teoría que yo la comparto, es que cuando se ve el caso de una persona que comete un delito, hay que analizarle 3 factores. El constitucional, la persona. Por ejemplo, yo no conozco ningún carterista que sea cojo. Claro. ¿Es cierto? Sí. Igual que no conozco a alguien que robe casas y se salte de un segundo piso al primer piso teniendo 60 años. Claro. ¿No? Entonces hay un factor constitucional, la persona. Hay un factor social de formación, ¿no? Si en la casa veo violencia, agresividad, ¿qué aprende? Violencia y agresividad. Claro. ¿No es cierto? Es normal para él. Y la sociedad y todo. Y el tercer punto es la oportunidad. En el Perú existe un proverbio que dice que en arca abierta el justo peca. En arca, es muy cierto. ¿Sí? Entonces, si tiene los otros 2 y no hay la oportunidad, no se manifiesta. Pero si se le presenta la oportunidad, definitivamente que se desencadena el Wow. Y ya usted ha hablado de un par de casos. Esta misma personalidad es la que tuvo el apóstol de la muerte. Sí. Pedro Nacada, creo que se llamaba. Sí. No, yo recuerdo que, o sea, él empezó a decir que estaba haciendo la obra de Dios. ¿Qué características tenía esta persona? Pero mire, tiene, porque todavía está. Sí, nosotros lo hemos visto y nuestro diagnóstico fue eso, es público porque ya ha sido sentenciado, no hay problema. Sin embargo, ellos presentó unos peritos de parte que decían que tenía un trastorno mental que se llama esquizofrenia. Pero la esquizofrenia obviamente es estar alejado de la realidad, tiene otras cosas. Volvamos a lo que me acaba de decir. Claro. De repente me dice, el Señor me encomendó, Dios me encomendó el mundo, me encomendó limpiar el mundo. Claro. Y yo le digo, ¿sí? ¿Cómo? ¿En qué idioma le habló? Y me queda mirando, me dice, en japonés. Y le digo, ¿por ventura conoce usted que el japonés recién apareció hace 1400 años? ¿Sabe hablar japonés? No. ¿Y cómo entendió? Claro. El Dios que usted cree es invención del pueblo judío que tiene hace 5000 años. Claro. Entonces, el Dios que usted cree, ¿qué idioma hablará? Hebreo. Obviamente. ¿No es cierto? Claro. ¿Y qué me dice? No, Dios habló directamente a mi corazón. El corazón no tiene lengua. Claro. Y como ve, ese estaba simulando. Estaba simulando. ¿Sí? Pero nosotros que lo evaluamos en un equipo, claro, sabemos que esa es una simulación, es un recurso como para no ir preso. Evadir la responsabilidad, claro. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que en psiquiatría clínica la persona se enferma y busca ayuda para recuperar su salud. Claro. A diferencia de psiquiatría forense, que la persona va para evaluarlo porque le van a aplicar una norma. Entonces, si yo no quiero ir preso, invento lo que sea con tal de no ir preso. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, entre comillas. Claro. ¿No? Y usted, obviamente una persona docta en el tema, se dio cuenta que él estaba creando todo un caso para evadir su responsabilidad. Sí, hasta se ha escrito un libro, por ejemplo, Laura Quiñones Urquiza, de Argentina, muy generosa. Ella me dedicó el libro porque en una conferencia yo expliqué este caso. Claro. Y les mostré cómo se hace el diagnóstico de simulación,
que voy a hablar sobre el tema por el aniversario pues del nacimiento de Emilio Valdizán, el 21 de noviembre, el 20 es el día del psiquiatra, el 21 voy a hablar en el hospital de policía sobre simulación. Perfecto. Y también sobre el mismo a fin de mes en la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Wow. Entonces, para enseñar cómo se detecta ese tipo de casos. Claro, ese tipo de casos de personas que para evadir la ley crean toda una historia fantasiosa alegando locura. Así es. Y bueno, quiero agradecer una vez más a Victoria Hidalgo por el trabajo excelente que viene haciendo conmigo. Ya he perdido 30 kilos, estaba en 144.5, ahora estamos en más de 30 kilos, 100 kilos. Y si tú también quieres bajar de peso, Estilo Saludable con Victoria Hidalgo en Instagram es la opción que necesitas para retomar la vida saludable que tanto te pide tu cuerpo. Lo digo por experiencia, soy una persona que ha bajado ya 30 kilos y sigo en el plan, vamos a llegar a los 70, faltan 40 kilos, pero no me rindo porque he visto los resultados y sé que habrá aún más resultados. Síguela como Victoria Hidalgo en Instagram. ¿Cómo aborda la psiquiatría forense en los casos en los que la persona afirma estar poseída o ser víctima de brujería? Bien. Primero, la psiquiatría forense es una rama de la medicina que se encarga del estudio del estado mental de la persona en el momento de la comisión de un presunto delito. Y también si es capaz de, por ejemplo, hacer contratos, hacer donaciones, testamento, etc. En psiquiatría existen trastornos mentales, ¿no?, que están relacionados con ese tipo de creencias que se llaman delusiones o delirios, ¿ya? Hay personas que están convencidas, por ejemplo, de que son Napoleón, que son Jesucristo, que son el mensajero de Dios, etc. Eso se llama delusión o delirio, que es una idea errada, ¿no? Surge de la nada y que es irrebatible por la lógica. Él está convencido de que es así, ¿no? Entonces, hay dos tipos: los psicóticos, o sea, los que han perdido la razón, claro, y los que tienen, ahora se llama trastorno de ansiedad, antes se llamaba neurosis, y una en especial que se llama neurosis disociativa. Neurosis disociativa. ¿Ya? Es decir, la persona separa su cuerpo de la mente. ¿Ya? Y hay dos fenómenos ahí que se presentan. La doble personalidad es una, puede ser doble, triple, pueden ser de varias personalidades, pero generalmente se le conoce como doble personalidad, o personalidades múltiples en todo caso. Y la otra se llama la posesión. Posesión. ¿Ya? Esa persona, de repente, como si se desmayara y se despierta hablando otro idioma, o diciendo que es otra persona, no es la misma que era antes. Claro. ¿Sí? Entonces, habría que delindar si es de tipo de ansiedad, o sea, un trastorno disociativo, o si es un tipo psicótico. Claro. Y hay en ambas, por si acaso. ¿Ya? Por lo menos yo he visto, efectivamente, que hay una persona que decía que lo poseía un espíritu, claro, y que, obviamente, le hacía hablar otros idiomas. Y yo le digo, interesante, ¿no? Y la persona que lo rodea, pues me dice, esta señora, mire, está hablando en hebreo. ¿Cómo sabe? En arameo. O le digo, qué interesante, a ver, vamos a escucharlo, porque yo hablo hebreo. Claro. A ver, ¿qué escuchamos? Y no hablabas sonidos guturales que no vienen al caso. Que es lo mismo que hacen ciertos grupos religiosos que dicen que cuando están en oración comienzan a hablar lenguas. Claro. ¿Cuál lengua? Pues la lengua es que uno hable un idioma que lo entienda el otro. Claro. ¿No es cierto? Y eso de aquí, eso es totalmente neurótico, ¿no? Ese es lo que se llama la posesión. También pues, dice que los posee un espíritu, que los posee pues un extraterrestre. ¿Extraterrestres? Sí, extraterrestres. ¿Ha visto casos así? Sí, sí, hay una persona que dice, y hay, por ejemplo, casos famosos que dice, por ejemplo, que son de Marte o que vienen de Venus o qué cosa. Wow. ¿Ya? Entonces, en internet pueden encontrar varios de esos casos. Sí, claro que sí. Y lo de doble personalidad, que ante una situación de estrés separan su personalidad. Por ejemplo, yo dejo de ser Moisés Ponce Malaver y ahorita soy Juan Carlos Pérez. Claro. Y el Juan Carlos Pérez ya no se acuerda del Moisés ni el Moisés del otro.
Hay películas al respecto. Sí. Entonces, ese es un fenómeno. El otro es si es una alteración primaria del juicio, que como le digo es irrebatible por la lógica, que se llama delusión. Una persona que considera que es otra, o que lo poseyó un espíritu y nadie lo va a cambiar, ¿ya? En la psiquiatría. Pero también hay costumbres o creencias populares. Claro. Por ejemplo, en la sierra puede encontrar de que creencias de que la huaca, el tot, le captura el alma. Claro. Y la persona comienza a adelgazar, claro. Se puede morir inclusive. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es también una creencia popular, ¿no? Recuerdo de niño, desde una zona que está en Contumaxán, de Santiago, un distrito de San Benito, que se venía a Ascope. Y ahí hay un bloque de piedra enorme, y en el bloque tiene en un costado dibujado una especie de gallo, un gallito, como un gallito. Okay. Y lo que hacían los incas, marcaban los bloques y le ponían su símbolo de su tribu. Claro. ¿Ya? Y esto lo han dejado cerca de un río, ¿no? Según la tradición dice que los antiguos, los gentiles, o sea, los incas, estaban llevando la piedra para ponerlo como puente en el río, ¿no? Otros dicen que eran los demonios que lo estaban llevando y que en la mañana cantó un gallo y los demonios dejaron la piedra ahí y por eso es que el gallito aparece dibujado. Esa es la leyenda, la tradición. Claro. Y todo aquel que pasa por ahí tiene que subirse a la piedra y bailar una marinera, porque si no le da una enfermedad que se llamaba la chapetonada. La chapetonada. ¿Y en qué consiste? En que si no bailas, vas caminando unos cuantos metros y empiezas que te da mareo, náuseas, vómito, diarrea y no hay forma de pararlo. Wow. ¿Ya? Sugestión se llama. Claro. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y he visto de ese tipo. Personas con esos síntomas. Sí. ¿Sí? No, mi papá me contaba, ¿no? Le decía, papá, por favor, yo soy psiquiatra, ¿cómo? Esos son cuentos. Nada de cuentos. Es real porque las personas están predispuestas a eso. Claro. ¿No? Entonces, también hay que tomar en cuenta esos factores. Insisto que el que puede diferenciar este tipo de fenómenos es un psiquiatra. Obviamente. ¿No? Obviamente es un psiquiatra. Ahora, ¿qué tipo de alteraciones físicas o mentales podrían confundirse con brujería? Por ejemplo, se me ocurre a mí que hay una chica que tiene esas creencias y le dicen pues que le han hecho brujería y comienza a adelgazar. Nosotros sabemos en ciencia que eso se llama anorexia. Claro. Pero para ella está convencida que le han hecho brujería. Y no está comiendo. O está devolviendo. O lo devuelven, ¿no es cierto? En algunos psicóticos, por ejemplo en esquizofrénicos, tienen un síntoma que se llama citofobia, que piensan que la comida es envenenada o que la comida tiene vidrios y por eso es que no lo quieren consumir. Tiene vidrios, qué aterrador. Sí, aterrador, ¿no? Y ahora también ahí en eso hay prejuicios, ¿no? Las personas piensan que porque es un paciente psicótico, o como la gente común le dice que ha enloquecido, esa persona pues no tiene hambre, no tiene deseos sexuales, no tiene frío, no se enferma. Ese es un mito. Ellos son seres humanos, igual se enferman, igual les da neumonía, igual les da tuberculosis, ¿no es cierto? Pero hace el prejuicio, ¿no? El sesgo cognitivo se llama, de pensamientos, porque también hay actitudinales y afectivos, ¿no? De ponerlo de lado. Un ejemplo práctico. Hay una persona que llega a un hospital a emergencia y dice, doctor, vengo porque me he comido un vaso. ¿Un vaso? ¿Sí? Ya. Un vaso. Y le dice, ¿cómo que? Sí, ¿cómo se lo comió? Con una cucharita. Y entonces, pues, el médico le dice, bueno, este está psicótico, pues, este de psiquiatría. Ya, para que no moleste, tómele su radiografía. Ya. Y le toman su radiografía y efectivamente está la cucharita en el estómago. Y dice, ya tiene que quedarse aquí para que, obviamente, pues, le den sus pastillas y elimine la cucharita, ¿no? Pero como ya le había dicho que era paciente psiquiátrico, llaman a psiquiatría.
Viene el psiquiatra, lo evalúa y dice, no, este está compensado, nada que ver los psiquiatrías, que le den nomás sus medicamentos. Y le toma su radiografía de cuello, de todo. No le encuentran nada, excepto la cucharita. Al día siguiente, viene un técnico de enfermería de psiquiatría y le hace, toma sus pastillas, y él se las toma, y como los pacientes psiquiátricos no les gusta tomar pastillas, los esconden debajo de la lengua, en los carrillos, los técnicos les introducen el dedo y buscan. Y él efectivamente le introduce el dedo para ver si no había escondido las pastillas y se cortó el dedo. ¿Qué pasó? Uy, a ver, busquen lo que venga el otorrino y buscan y todo. Se murió. Y cuando han ido a la morgue, se le hace obviamente la necropsia, y ¿qué le encuentran? Que tenía la base de un vaso de whisky incrustado en la garganta. Dios. ¿Ya? Entonces, como ve, ese es un sesgo, es un prejuicio, ya que como es paciente psiquiátrico, ese no puede haber hecho, no va a ser cierto lo que nos está diciendo. Claro, o sea, efectivamente tenía el vaso. Tenía el vaso. ¿Y cómo ha llegado hasta el hospital para decir, o sea, su cuerpo cómo ha aguantado? Otro caso que yo he visto, tengo ahí la fotografía, por supuesto, pues, si alguien lo pone en tela de juicio, yo soy forense y yo estoy acostumbrado a demostrar lo que digo. Claro que sí. Yo le digo sobre los anticuchos, este es un verdadero anticucho de corazón. Mire la historia, suena chiste. Hay un chico que se ha enamorado de una chica, Ok. ¿no? Pero la chica no le hace caso porque tiene ya a su enamorado. Entonces, el chico sabe que la chica va a ir a una anticuchada. Ok. Y él, por ir a enamorarla, también va a la anticuchada. ¿No es cierto? Y ahí se encuentra con la chica y el otro pretendiente, que estaba comiendo su anticucho. Y lo ve al contendor y ¡fuah! En el corazón. ¿Ya? Y él ve una herida pequeñita de 1 centímetro Los amigos le dicen, anda al hospital para que te vean, porque de alguna cosa, ¿no? Y se va al hospital, y llega y lo ve un interno de medicina, le dice, ¿qué tiene? No, con un palito de anticucho, a ver. Ah, sí, hay que ponerle un puntito. No. Le pone un puntito, y sale a la calle, vaya a su casa, sale a la calle, y se murió en la puerta del hospital. Wow. ¿Qué había pasado? Le había introducido el palo de anticucho, le atravesó el corazón, pero como chocó algo, se dobló, y el agresor se fue con un pedazo del palo de anticucho, Y el otro pedazo y el otro se quedó dentro. Y cuando le han hecho la necropsia, ahí está el corazón con su palito de anticucho. Un verdadero anticucho. Un verdadero anticucho de corazón humano. De corazón humano. ¿Ya? Entonces hay sesgos, hay prejuicios, Claro. ¿no? Y hay que eliminarlos, por supuesto. Sí, obviamente. Ahora, ¿hay sustancias o psicotrópicos que pueden provocar síntomas similares a los de un supuesto mal espiritual? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, la intoxicación por San Pedro, Claro. por floripondio, ayahuasca. Sí, pueden Sí, producir la eso. ayahuasca es un montón de psicotrópicos, Sí, un sí, cóctel, sí, ¿no? sí. Hay un caso, por ejemplo, de una persona que estuvo consumiendo ayahuasca y terminó matando a su pareja. Mientras estaba haciendo la ayahuasca. Sí, bueno, se supone que no conozco con muchos detalles, pero eso ocurrió Claro. por Yurimaguas, me parece el caso. Yurimaguas, wow. Es que sí, la ayahuasca, desde mi perspectiva, es muy, muy peligrosa. Bueno, toda cosa es peligrosa si no se sabe usar. Exacto. Y más que nada es que como se ha hecho tan, a nivel mundial, se ha hecho tan, vamos a decirlo en el término viral, no se ha hecho tan popular, ya extranjeros vienen a practicarse y Sí. aparecen, o sea, están las personas que efectivamente saben hacerlo con el ritual y todo, pero hay personas que dicen, no, yo sé, tienes que hacer eso, lo hierve como sea, se lo da, y pues... Y pueden tener ya estas personas la enfermedad ahí latente. Y el consumo de esas sustancias psicoactivas hacen que se desencadene, por ejemplo, la esquizofrenia. Claro. Ya, ese es muy, muy frecuente. Porque se disparan las alucinaciones. Se dispara las alucinaciones. Lo mismo pasa con otras drogas, ya sea pues cocaína o con marihuana.
¿no? Claro. La enfermedad lo tiene, por ejemplo, yo puedo tener un cáncer. Claro. Ni yo lo sé. Pero imagínense que tomo alguna sustancia que hace que se dispare todo esto y recién me doy cuenta cuando yo ya lo tenía hace tiempo. Claro. Ese se llama factor desencadenante. Entonces hay que ver cómo era antes la persona. Y si hay, pues, evaluación previa o de repente un tema, como dijo hace un momento, que fue herencia genética también. Porque estos casos, vamos a decir, esquizofrenia o similares, ¿puede ser hereditario? Sí, se heredan. La esquizofrenia se hereda y nosotros estadísticamente, no soy muy creyente en ellas, por supuesto, pero en otros estudios, en otros países, dice, por ejemplo, que si uno de los padres es esquizofrénico, el 11% de los hijos podría hacerlo. O sea, tiene un 11% de probabilidades. Claro. Si los dos padres, ya se va al 20%. Claro. Y si tiene dos padres esquizofrénicos y un hermano, la probabilidad es 40% de ser esquizofrénico. O sea, un hermano que dentro de los padres es uno de los hijos. No, que tenga los dos papás, más un hijo, más un hermano, ¿ya? Claro. El otro hermano tiene 40% de posibilidades de ser esquizofrénico. Y lo mismo va con el trastorno bipolar, por supuesto, ¿no? Claro. Wow. Qué fascinante, en serio. Ahora, ¿cómo distinguir un trastorno psiquiátrico como psicosis o disociación de algo que parece sobrenatural? Bien, ok. Es importante ver el contexto, en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, un místico puede llegar al éxtasis con ejercicios espirituales, estamos de acuerdo. Pero porque él ya se entrenó, se preparó para eso. Claro. Pero cualquier persona que se acostó un día y al día siguiente aparece con esas cosas, obviamente que no ha tenido ningún entrenamiento y entonces ya comienza a sospechar ahí que eso no es por preparación, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que seguir el contexto. Segundo, el contenido. El místico busca la fusión con Dios. Claro. La otra persona no. Esta persona no se mezcla con Dios, sino es que Dios viene y se introduce en él, lo cual no es posible, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver el contexto. Las manifestaciones, por ejemplo, si hay alguien que dice, por ejemplo, que hay una película que se llama Estigmas. Claro. Estigmas. Pero hay algunas cosas que no concuerdan. Nosotros sabemos, obviamente, cualquier especialista en medicina, anatomista, historiador, dice, por ejemplo, que a Jesucristo lo clavaron en la cruz, pero para que logre sostenerse en la cruz, el clavo fue en esta zona. Claro. ¿Sí? Porque aquí viene un hueso, acá viene otro hueso radial, el hueso cubital, se junta y ahí para que... Si lo hacen acá, se resbala pues los dedos y se sale. Claro. Pero qué raro, en la película se ve que los estigmas de Jesucristo aparecen en la palma. Claro. Que va contra todo lo que sabemos. Es ilógico, ¿no? Cierto. Tiene mucho sentido y tiene mucha razón. Ahora, surge la pregunta, en base a todo lo que hemos conversado previamente. ¿Alguna vez usted ha presenciado un exorcismo? No, directamente no. ¿Ya? Pero he visto, por ejemplo, he hablado con personas, acá en Lima, por ejemplo, que dice que hacía exorcismo, ya falleció. Es un sacerdote. Y él cuenta, ¿no? Y yo le decía, pero a la persona que le ha hecho el exorcismo, le hizo primero una evaluación psiquiátrica. Claro, como dicta la norma católica. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque ya hemos dicho que hay trastornos mentales, entre ellos la esquizofrenia, que cree que tienen que los posee el demonio, que los posee un dios, que es un espíritu, etcétera, ¿no? Y estas personas pueden ser psicóticas. Juan Atienza, un estudioso español, nos habla de algunos eventos de santos que, analizados correctamente, de santos no tienen nada. Y escribió un libro muy interesante que se llama, uno que se llama Santoral Diabólico y el otro Los Santos Imposibles. Los Santos Imposibles. ¿Ya? Y si usted revisara,
va a ver que en el Vaticano hay miles de expedientes esperando ser para que los canonicen. Claro. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos algunos santos que no son reconocidos, Sarita Colonia, claro. la Beatita de Umay, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces tienen algunas características que los diferencian, ¿no? Entonces el exorcismo para mí, pues se hace por supuesto, ¿no? Pero desde mi punto de vista de teología, muy discutible. Claro. A pesar de que inclusive en la Biblia se hace mención a eso. Por ejemplo, en un libro no canónico, el de Tobías, ¿no? Por ejemplo, en donde dice que había una señora que se había casado y que venía el demonio Asmodeo y que los mataba a sus esposos, ¿no? Entonces venía un demonio, entonces ya se veía que los poseía, pues, ¿no? Entonces, desde antes ha tenido esa perspectiva por una falta de información. Y lo ha relacionado, por ejemplo, también esto con la epilepsia. Sí. Durante la epilepsia se tiene pues un fenómeno que se llama estado crepuscular o aura, en donde la persona comienza a ver cosas que no las hay, claro, por estímulos sensoriales a nivel de cerebro, y se pueden confundir en eso, ¿no? Entonces, pienso yo, ¿no?, que debería hacerse bien el estudio para ver si no es una enfermedad, un trastorno psiquiátrico, ¿no? Claro. Y sobre lo otro podríamos discutirlo porque teológicamente, por lo menos para mí, el demonio pues en la cultura judía no existe. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo va a venir alguien que no existe? Claro. Es que es muy discutible desde la perspectiva de, claro, tiene mucha razón y tiene mucha lógica. Wow, bueno, no, pero aparece en la Biblia. No, mire, sí. Por ejemplo, usted recordará de que hay varias, pero hay una más que dice, una muy notoria, que dice que Jesucristo estaba caminando por un sitio y vio a un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. El demonio gadareno. Sí, y le pide y le dice, deme tu nombre, legión. Y muchos. Le dice, sí, vamos a salir, pero déjanos entrar en los cerdos. Claro. Y se lanzan los cerdos al abismo. Sí. Y está bonita la historia. Sí. Pregunta inocente. ¿Usted por casualidad sabe que los judíos no comemos cerdo? Claro que sí. Y si no comemos cerdo, ¿cómo van a criar cerdos en Israel? Claro. Ahora, ¿en qué parte estaba? Claro, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Claro, tiene mucha lógica. Ahora, ¿cómo determina un psiquiatra forense si un acusado, ya saliendo del tema, está fingiendo posesión o realmente padece un trastorno mental? Uh-huh. Bien. Para eso existe una rama del conocimiento humano que se llama psicopatología. Yeah. La psicopatología es una rama, se desprende de la filosofía y también junto con la psicología, que se encarga del estudio de cada una de las manifestaciones del ser humano. Y nosotros ya, y cómo vive ese fenómeno. Claro. Por ejemplo, usted se da cuenta que una persona le dice, yo estoy bien triste, y lo ve con una sonrisa oreja a oreja, no necesita ser psiquiatra para darse cuenta que eso no es cierto. Claro. ¿Ya? Ponemos un término así muy, muy grosero, ¿ya? Y todos los demás síntomas nosotros conocemos las características. Por decir un ejemplo, a mí me hablan unas voces. Okay. Y yo le preguntaría, ¿esa es voz de hombre o de mujer? Claro. ¿Joven o viejo? Le hablan por la derecha, por la izquierda, por delante o por atrás. Claro. Y comienzo a buscarle las características de la alucinación. Cada claro. uno de ellos tiene características, ¿no? Fascinante. Si dice, por ejemplo, estoy viendo un elefante, un elefante color rosa. Le digo, ¿y de qué tamaño es? ¿Es grande, pequeño? ¿Es macho o hembra? ¿Para qué lado están mirando? Están mirando para el lado de allá. ¿Qué está haciendo? Está moviendo la colita. Ya, aquel que está viviendo el síntoma como real lo está viendo y por eso lo describe. Claro. El otro no puede describirlo y se confunde. No, ahí está. Claro. Hay un caso, mire, que a mí siempre me intrigó. Uh-huh. Sería bueno para escribir un libro, por lo absurdo del tema. Hay una señora
que dice de que tiene su hijo que es policía, capitán de la policía, que trabaja en Huancayo. Y que ahí había descubierto que una subversiva se había dado cuenta que su hijo ya lo descubrió. Okay. La señora es famosa, no sé si vivirá o no, pero ella decía Marta Guatay. Marta Guatay. Entonces un día su hijo decide traer el expediente desde Huancayo a Lima, ¿no? Y dice que cuando el pobre capitán estaba pasando por Oroya, los terroristas hicieron explotar una bomba de neutrones. ¿Sí? Bomba de neutrones. Su hijo salió volando desde la Oroya y terminó en la playa de Conchán, reducido de tamaño. Quiero que se haga justicia. Reducido de tamaño. ¿Y quién le va a creer esa historia? Claro. Lo primero que yo, en la sana lógica, diría, ¿y alguna vez ha explotado una bomba de neutrones? ¿Cuáles son esas bombas? Claro. Y si le digo que el Congreso de la República nombró una comisión para investigar el caso. ¿En serio? Y que el Ministerio Público nombró 2 fiscales ad hoc especiales para investigar el caso. Wow. Uno, el último que vio el caso, el tercero, claro, había sido estudiante mío en la maestría y me llama, doctor, mire, doctor, por favor, no yo soy una persona seria, pues le digo, no, doctor, mire, ve esto, a ver, qué absurdo. Claro. Y le digo, no, yo no sé cómo lo hace, pero pídale una evaluación psiquiátrica, yo le evalúo, y yo veo esta persona paranoide, pues. Claro. Trastorno delusional se llama la enfermedad que tenía. Pero vamos al hecho que llegó a que se la escuchara y se le asignaron recursos para una investigación. Es un absurdo. ¿A quién se le ocurre que desde la Oroya va a terminar aquí en Conchán y reducido de tamaño? Neutrones en el Perú, o sea. Wow. Entonces, la psicopatología me ayuda a determinar esto, lo real de lo irreal. Claro. Y vamos para diferenciar los fenómenos psicopatológicos, o sea, los que son de enfermedad, Sí. no solo de enfermedad, sino fenómenos que vive el ser humano, ¿ya? Más ligados a la enfermedad, los fenómenos paranormales, ¿no? Que por la ciencia casi no son explicables o las explicaciones son controversiales, y los fenómenos místicos, los 3, lo dividimos, ¿no es cierto? Entonces, a través de la psicopatología. También la psicopatología ve aspectos normales. Por ejemplo, yo puedo ver una persona, cualquiera de nosotros también, lo mire, uy, ese está enamorado. Y nos damos cuenta que él es enamorado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por sus actitudes, por su forma de caminar, por su forma de mirar, nos damos cuenta. Eso estudia la psicopatología. Ya, claro. Las características, movimientos, palabras, estados de ánimo, todo eso. Exacto. Wow, interesante. Y bueno, ya vimos esta parte. ¿Qué tan frecuente es que las víctimas o los acusados refieran haber sido manipulados por fuerzas malignas? Pocos. Los psicóticos, especialmente los paranoides, pero son pocos. En realidad, tanto esquizofrénico, paranoico, equivalen al 1%, es poquito. ¿Ya? Entonces, si usted puede ver personas con trastornos mentales que hayan cometido delitos, ni el 1% de toda la población carcelaria, son poquitos. Claro. Bueno, ahora, ¿cómo maneja un profesional forense el límite entre lo desconocido y lo patológico? Ok. Ahí se requiere 2 cosas. Miren, primero, conocer a plenitud la psicopatología. 1. 2. Tener una formación, no sé si el término cultural es correcto, o social. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, en Lima vemos personas de diferentes partes del Perú. Y cada uno de ellos tiene sus propias costumbres, sus propias creencias. Claro. Yo les decía a mis estudiantes, por ejemplo, yo me reía, yo me reía cuando veía las cabras cómo se acostaban a dormir en la cima de un árbol. ¿Ya? ¿No?
Y le digo, ¿qué les parece la descripción? Y se ríen. Doctor, me dice, eso no existe, pues. ¿No? Y yo le digo a mis estudiantes, no, cuando yo les pregunte algo y usted quiere responder sí, diga no. Y si quiere decir no, diga sí. Y no va a haber pierde. Y le digo, usted puede ahorita buscar. Busque en YouTube cabras de Marruecos. Y va a ver que en Marruecos las cabras se suben a los árboles y duermen en los árboles. Pero si yo no supiera eso, claro, y alguien me dice eso, digo, no, este está rematadamente loco. claro, claro que sí. Entonces requiere una formación, como un bagaje cultural, Claro. como para entender costumbres, tradiciones, etcétera. Wow. Ahora, me voló la cabeza con lo de las cabras. ¿Sabes? Sí, pueden buscar en Sí, internet. no, sí, me parece haber visto un video sobre Y eso. por eso es que, miren, una de las cosas que siempre les digo a mis estudiantes es que el psiquiatra es el embajador de la realidad. El embajador de la realidad. Es aquel que tiene los pies bien puestos en la tierra. Y por eso es que podemos diferenciar unos con los otros. Con ayuda de la psicopatología, con ayuda de la sociología, la educación, la cultura, etcétera, etcétera. Claro, claro que sí. Ahora, ¿cómo reacciona un equipo forense ante símbolos, rituales o escenas asociadas al satanismo o la brujería? Interesante. Hubo un caso acá en Lima que se llamaba El asesino de los cerros. No sé si El recuerdas. asesino de los cerros. ¿Sí? ¿Década de los 90, 2000? Yo creo así por comienzo del 2000. Ok. ¿Ya? Y había matado pues una persona en un cerro, la otra persona en otro cerro, así la ya. El monstruo de los cerros, creo Sí, que me decían. ya. Claro. Y entonces pidieron hacer una evaluación, ¿no? Porque además en los lugares donde había muerto dejaba unos símbolos extraños, Así como Zodíaco. como zodiaco. Y entonces me dicen, doctor, mire estas cosas. A ver, le digo, uy, le digo, estos son símbolos, están escritos en latín. O sea, tenía conocimiento. Sí, pues yo ¿sabes? Manejo No, esa claro, no, el otro, sí, por claro, supuesto. el otro, ¿no? pero Sí. usted obviamente. Porque claro. se supone que en latín se puede invocar más fácilmente al demonio. Claro, es claro. Y entonces me doy cuenta y digo, este individuo ha matado a una persona en este sitio, en este sitio, en este sitio, y está dibujando con los puntos de muerte una estrella de 5 puntas con la punta hacia abajo invertida, que es la representación del macho cabrío del demonio. 2 cuernos arriba, las 2 orejas acá y la barba acá. Entonces, el siguiente paso, la siguiente muerte va a ser por tal lugar. ¿Sí? Eso se llama perfilación criminal. Claro, claro que sí. Ya. Muy bien, entonces dijeron, esa es invención del doctor Ponce Malaver, mejor que lo vean los psicólogos, y bueno, no sé en qué terminaron. Ya. Pero lo interesante está aquí conocer la simbología, Claro. ¿no? Y también idiomas, ¿no? Entonces, hay libros interesantes, por ejemplo, ¿no? El libro de Soret, por ejemplo, es un libro en donde uno aprende, está en latín, uno aprende cómo invocar al demonio para que le haga algunos favores. Ah, claro, como el Ars Goetia. Exacto. Entonces, y si yo no supiera, por ejemplo, de los símbolos, no supiera las oraciones, los sigilos etcétera, y todo. Claro. entonces yo diría, pues no, este está loco. Claro. Está dibujando cualquier cosa. Por eso es que mire, por ejemplo, sobre el credo de Atanasio, el credo que rezan los católicos. Creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra. Si usted lo lee en versión original, se cae de espaldas. Porque más o menos con qué dicta. Creo en Hasatán, creavite, celo de tierra. Creo en Satán que creó los cielos de la tierra. Wow. En latín dice eso. En latín. Pero eso, ya lo hicieron bonito, ¿no es cierto? Creo en Dios Padre. Sí, claro que sí. Wow. Por eso es que insisto en la formación cultural del psiquiatra. Sí. Tiene que saber bastante para poder dominar estos temas. Si no, no lo va a confundir. Ahora, el tema del monstruo de los cerros, ¿en qué concluyó? ¿Llegó a asesinar, como usted dijo? Sí, 3, 4 creo. Ya, y la última se había calculado, bueno, yo le estuve viendo según los datos, porque hay que ver algunas medidas. Hay algunas cosas que son extraordinarias, miren. Si usted viera un mapa de Europa y parte de Asia, ¿no? Usted va a ver que hay iglesias
que se han construido en lugares tan distantes, pero que siguen un patrón. Entonces, por decir, el mismo ángulo y dibujando un símbolo. Claro. ¿Y cómo hicieron eso hace cientos de años si no había pues lo que ahora tenemos pues para calcular bien las cosas? Claro. Es raro, ¿no? Sí, pues es súper fascinante. Ahora, ya que hemos desarrollado un poco ese tema, ¿cree que todo lo que la gente llama brujería tiene una explicación médica o hay cosas que todavía no comprendemos del todo? No. Voy por la segunda teoría. Uh-huh. Hay cosas que no comprendemos a cabalidad. Mire, para resumirlo, el ser humano se ha abocado a conocer lo que nos rodea y se está yendo a Marte, se ha ido a la Luna y qué sé yo. Claro. Pero nos hemos descuidado de observar al ser humano aquí en la Tierra. ¿Sí? Recién últimamente, con el ADN han comenzado a ver por qué las personas hacen eso, por qué hacen esto, por qué hacen eso, por qué hacen eso. Ciertas tendencias. Sí, muy bien. El misticismo es inherente a todo ser vivo. ¿Sí? Los biólogos podrán decir que es un instinto, pero usted puede ver en el campo, cuando va en el campo, una vaquita está durmiendo y lo primero que se levanta es... Claro. Y mira hacia arriba. Mira. No. Habría que ver el por qué hace. En los seres humanos hacemos algo igual, ¿no? En la tradición judía, por ejemplo, decimos que lo primero que hace el ser humano es mencionar o tratar de dirigirse a Dios, ¿no? Instintivamente. Instintivamente. Por eso es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, Hashem, ¿no? Es lo primero que hacemos nosotros al nacer. ¿Qué hace un bebito al nacer? Hashem. Hashem es como que el hálito de vida. Sí. Empezó la vida mencionando Hashem. al Señor. Claro. Hashem, ¿no? Entonces, el misticismo. Que todos somos místicos. Uh-huh. Creyentes o no creyentes. Claro. Pero los creyentes están ligados a algo que se llama religión. ¿Qué cosa es la religión? La palabra religión viene del latín religare, uh-huh, que significa volver a unir. Y teóricamente se vuelve a unir al hombre con Dios o al hombre con la naturaleza, que es la manifestación de Dios. Claro. Ecología la llamamos ahora. ¿Sí? Cierto, claro. Entonces, el primero que empezó a pensar de esa manera fue Baruch Spinoza, un teólogo holandés, me parece holandés, ¿no? Que habló de esa teoría. Entonces, habría que ver qué parte está equivocada, ¿no? De la religión, porque la religión no viene a ser más bien una interpretación subjetiva de algo que llamamos místico, que es otra cosa, porque la espiritualidad es otra cosa, sí. El misticismo es otra cosa. Son la espiritualidad y el misticismo son temas separados, algunos tienen que ver con rituales, otros con costumbres y dogmas, y eso es algo un poco más profundo. Ahora, en su experiencia, ¿qué mensaje daría a las personas que sienten que están siendo víctimas de brujería o demonios, pero no encuentran respuestas médicas claras? Ok. Bueno, la única recomendación es que busque a alguien que sepa del tema, pues. Un entendido del tema. ¿No es cierto? Claro. ¿Sí? Entonces usted va y si va a un psiquiatra, le dice, ¿sabe qué? Vengo porque me están haciendo brujería, y le va a decir, oiga, usted está mal de la cabeza. Claro. ¿No es cierto? Claro, porque si usted busca a alguien que sepa de estos temas, le va a decir, vamos a ver de qué se trata. Claro. Ahora, ya saliendo de ese tema, ¿existen diferencias entre el perfil del asesino serial peruano y el de otros países? No, son similares. Son similares. Sí. O sea, llamamos asesino serial a aquella persona que mata a varias después de cierto periodo de tiempo. Claro. O sea, mata a uno, descansa, vuelve a matar. Bueno, es el mismo tipo de personas.
Por ejemplo, mata ancianos, mata homosexuales, siempre, por decir, un homosexual, 3 meses después otro homosexual, después otro 3 meses homosexual, o una anciana, o un dentista, qué sé yo, pero tiene un periodo de tiempo. Hace, calma, es un patrón. Segundo, que tiene un patrón territorial. Por ejemplo, siempre los mata cerca de su trabajo, cerca de su casa, en un parque. ¿Sí? Claro. Es un factor estacional. Lo hace en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Ya? Claro. Entonces tienen características, ¿no? Los que son asesinos seriales propiamente. ¿Sí? Hay otros que se le llama asesinos múltiples. Agarra una pistola, entra a un colegio y mata 20. Ese no es asesino serial, es asesino múltiple. Lo hizo una sola vez y lo hizo. Exacto, ¿no? Entonces sí tienen características, tanto en tiempo, en características del hecho, inclusive tienen algo que se llama firma. ¿En qué consiste? Que te dejen una característica que demuestre que solo él lo ha hecho. Claro, como diciendo esto es tal, el asesino tal. Sí, o por ejemplo le dejan un zapato o algún símbolo que él lo identifique. Que la persona que quienes los están investigando sepan que ha sido él. Que ha sido él. Wow, fascinante. Justo recuerdo que en el presbítero maestro, en la sesión de, bueno, no puedo decir el nombre, de Desvividos, hay un ciudadano chino, Lom Tom, que se le conoce como que el primer asesino serial del Perú, ¿no? Que tomó las vidas se dice, de 10 de sus clientes. Él tenía su barbería en la calle Capón. Pero ¿cuál habrá sido el modus operandi? Como fue en los años, creo que 1918. Sí. Creo que al final él terminó tomando su vida cuando escuchaba que la policía venía por él. Decían que cuando entraron los gendarmes encontraron los cuerpos en el sótano. O sea, su modo superable, ¿cuál habrá sido? ¿A qué clientes lo habrá escogido? ¿Por qué lo habrá hecho? Habría que ver qué tipo de clientes, ¿no es cierto? No, aquí porque encontraron más de entre 10 cuerpos, asumen que han encontrado, ¿no? Pero ahora la lista de qué año a qué año empezó a operar, eso son ideas especulativas. Ahora, hay muchas veces que los asesinos seriales pueden ser psicóticos, por ejemplo, paranoides. Claro. ¿Ya? Le cogen animadversión a alguien, ese es uno. ¿Ya? Pero también puede ser antisociales. ¿Ya? Por ejemplo, asesinos que para robar matan a alguien. Claro. ¿No? Y groseramente diríamos serial porque mata cada cierto tiempo, pero no es que haya escogido un tipo especial de persona, sino mata porque se cruzó en su camino. Claro. Me acuerdo de un asesino en serie, entre comillas, que me dice, y yo maté a un policía. Y le digo, ¿sí? Y me dice, ¿sí? ¿Quiere que le cuente cómo lo maté? Y le digo, claro, a ver. Es una técnica el poner yo en tela de juicio lo que él dice, ¿no? Y por querer demostrar que es así, te lo cuenta. Claro. Y me dice, mire, yo di la vuelta a una esquina y me encuentro cara a cara con un policía. Bueno, le digo, y me quedó mirando. Saqué mi pistola y lo maté. Le digo, ¿y eso? ¿Para qué? Bueno, por sonso. ¿Cómo que por sonso? Sí, él sabía que yo soy un delincuente famoso y en cuanto me vio tenía que agarrar su pistola y dispararme. Como no lo hizo, yo lo maté por sonso. Entonces, ese no es asesino serial. Bueno, claro. ¿no es cierto? Claro. ¿Ah? O sea, él asumía que el policía tenía que saber quién era. Así es. Y por eso ya terminó con su vida. Porque como no supo quién era, bueno, él debía saber quién era, me adelanté. ¿Más o menos en qué año pasó esto? 20 años. Wow. Un poco más. Wow. Pero por ahí unos 20 años como menos. De paso que ya es en libertad. ¿Es él? Bueno. La justicia peruana. Ahora, dentro de lo que se pueda conversar, ¿qué casos emblemáticos de asesinos seriales peruanos han tenido relevancia en la psiquiatría? Los que mencioné, que son públicos ya sentenciados, claro. El caso de El Depredador de Guaral, el caso de Momón, el caso de El Monstruo de Parcona. Monstruo de Parcona. ¿Sí? Un asesino sexual serial que secuestraba a menores entre 9 años, más o menos alrededor de los 9 años, y las violaba
y las mataba. ¿No? Entonces, ese era su estilo, era blanquito. Entonces, hay algunas frases, una vez una conferencia que yo di al respecto, ¿no? Algunas cosas que van dibujando a la persona. Por ejemplo, él me decía en una de las entrevistas, ¿no? Siempre quise ser famoso, pero soy pobre, no tengo dinero, no soy guapo, o sea, la probabilidad de ser famoso, casi cero. Y yo leí en los diarios que sacaban muchos casos de violadores. Entonces me dije, esa es una forma para hacerse famoso. O sea... Mire la distorsión. Claro. Luego dice, siempre tuve el deseo de saber cómo es hacer el amor con una rubia, con una gringa, dicen. Pero como soy pobre, no sé, la probabilidad de tener imposible. Y dice, y me fui de mi casa para no chocar con mis sobrinas. O sea, como ve, se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Claro. Otra de las cosas que relata es la siguiente. Dice, cuando yo llevaba una chiquita, yo decía, si la penetro, va a llorar, va a gritar y se van a dar cuenta. Mejor la mato. Pero, si la mato, ya no voy a sentir nada porque está muerta. Entonces mejor la penetro cuando está muriendo o agonizando. Dios. Y entonces a mí nadie me va a decir que esa persona estaba alejada de la realidad. O sea, estaba loca. Estaba cuerda o no. Claro. Tenía un razonamiento lógico, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Y obviamente se han escrito algunos artículos sobre ellos, hay conferencias, tanto los psicólogos que le evaluaron, también nosotros. ¿No? Pero esa persona, o sea, si bien es cierto, actuó con lógica, pero... Tiene una visión distorsionada de la realidad. Exacto, a eso iba, ¿no? Wow, que... Es que sí, son casos que realmente a veces, como pasa el tiempo, uno se olvida, pero son fuertes. No, y hay algo más chistoso todavía. Un día nos llaman a la ratificación, yo he visto el caso, como le digo, y me invitan, pues, así por el año 97, 98. Me invitan a la ratificación porque esa persona estaba en el penal de Juliaca, en la capilla. Y yo voy pues con el colega, nosotros le ponemos diagnóstico, no tiene psicosis, por ejemplo, no ha perdido la razón, pero sí lo tiene un trastorno antisocial de la personalidad o trastorno psicopático de la personalidad. Claro. ¿No? Ese es el diagnóstico. Y llegamos a la ratificación y escuchamos una conversación medio extraña. Bueno, ya pues como este es psicópata, ya se salvó, habrá que mandarlo al hospital psiquiátrico. Claro. Porque supuestamente está mal de la cabeza. Y en eso, ya nos toca a nosotros, dicen, los peritos no han venido. Y le digo, no, sí, doctor, yo levanto la mano, sí, doctor, acá estamos. Claro. Y me dice, bueno, ya, a ver, explique. Ya sabemos que este es un enfermo mental. Le digo, un momentito, doctor, hay un error. Hemos dicho que tiene un trastorno psicopático de la personalidad, ¿no es cierto? O antisocial. Ahora, para que no quede duda, cuando el psiquiatra dice, por ejemplo, este es un psicópata pata, claro, ¿ya? Ese es un ser que no le tiene miedo a nadie y hace lo que sea. Pero si usted escucha que es un psicótico tico, ese sí está mal de la cabeza. Como para que le quede claro el término. Claro. ¿Ya? Psicópata, vivo. Psicótico, ok, no hay forma de arreglarlo. Wow. Si no lo iban a mandar a... El mandado y se salvaba, pues está condenado a cadena perpetua, está en la capilla. Bueno, ahora, ya como para ir cerrando, ¿no? ¿Podría mencionar qué diagnóstico se dio en el caso de Pedro Pablo Nacada Ludeña? Para mí, trastorno antisocial de la personalidad, y los colegas que lo evaluaron también.
su perito de parte dijo que tenía esquizofrenia. Lo chistoso es que no es cierto, pero textual, pero él más o menos dijo así: el día 17 de febrero estaba sanito. El 18 tenía esquizofrenia. Y el 19 estaba sanito. Y nosotros sabemos que eso no es así. Claro. ¿Ya? Si hubiera estado... ¿Cómo sabemos que la esquizofrenia, cuando no recibe tratamiento, se deterioran o no? Sí. Y no haber recibido ningún tratamiento ni nada por el estilo, al contrario, se daba cuenta de lo que hacía. Una de las partes que hablaba decía así: y yo vi a una chica, a una adolescente, y su bicicleta estaba buena, la mía estaba vieja. Y entonces, obviamente, la mató a la chica para llevarse la bicicleta. Pucha, qué piña. Por el apuro, me olvidé de cambiar la bicicleta y me fui con mi propia bicicleta. Una persona psicótica no hace eso. Pues. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay otros intereses. Por el apuro. Ahora, ¿qué mensaje considera importante transmitir sobre la salud mental y la prevención del crimen serial en el Perú? Uh-huh. Bien. Aquí hay que ver primero la salud mental. Hay que aclarar dos cosas. Los psiquiatras somos médicos y ayudamos a recuperar la salud mental que se ha perdido. Claro. ¿Sí? Pero el cuidar la salud mental, es decir, el cuidar que no se enferme, lo hacen otros profesionales. Claro. Por ejemplo, psicólogos, por ejemplo, trabajadores sociales, etcétera. ¿Sí? De tal manera que cuando ellos detectan que esta persona no está normal, ya salió de lo normal, inmediatamente el psiquiatra debe evaluarlo para darle tratamiento oportuno y aminorar las consecuencias. Claro. Es uno. Dos, para ver sobre la criminalidad. Existe la tríada de McDonald's que me dice cuáles son las características del futuro psicópata. Y aquí hay que hacer homenaje al profesor Hugo Díaz Vázquez. Fue mi profesor. Estamos sacando un libro en su homenaje. Se llama Lecciones de Psiquiatría. A mí me enseñó muy bien. Y él hizo el seguimiento a jóvenes, a personas desde que nacieron hasta los 25 años. Hombres y mujeres. ¿Ya? Y él descubrió un cuarto punto. Ya no sería triada, sino cuadrado de McDonald's. Ya. Pero vamos a la triada. La triada de McDonald's dice que si cualquier niño tiene una de esas tres características, va a ser un psicópata futuro. Ejemplo, la piromanía. Okay. O sea, el sentir placer por el fuego. ¿En qué sentido? Miren, todos los seres vivos, sin excepción, le tienen miedo al fuego. Claro. Y habrá un tigre, un león muy bravo, usted con un palo encendido no se le acerca. Claro. Pero ¿qué pasaría si alguien pierde miedo al fuego? Ya no le tiene miedo a nada. Claro. ¿Ah? Una característica. Entonces, si hay un niño que le gusta el fuego, no le tiene miedo al fuego, ese es riesgo futuro. Claro. Segundo, la enuresis. La enuresis es orinarse en la cama. Okay. Normalmente los niños controlan los esfínteres alrededor de los 2 años. ¿Ya? ¿Y qué hacen? ¿No? Tienen deseo de orinar, se van corriendo a orinar al baño. Pueden posponer la satisfacción del deseo. O sea, tiene ganas de orinar, se aguanta un poquito y se va al baño. Okay. Pero hay otras personas que no tienen ese control de posponer su deseo. Y en lugar de irme al baño, me orino en la cama. Oh, ese es por la satisfacción del deseo inmediato. ¿Qué es lo que lo ve usted en las personas adultas? Yo veo su celular y le digo, uy, qué bonito su celular. ¿Y cuánto le costó? Me costó 2,000 soles. Ah, ya, voy a ahorrar y me compro mi celular. ¿Sí? Esa es una persona normal. Pero ¿qué hace aquel que no tiene la capacidad de posponer la satisfacción del deseo? Lo veo solo, me lo quito y me voy. Claro. Y ahí usted ve montones de gente que hace eso. Claro. Tercero, el maltrato a animales pequeños o a niños menores que él. Todas las especies protegen a los menores. Y si hay alguien que maltrata a los niños, claro, no tiene conmiseración, no tiene empatía, ¿no es cierto? No tiene empatía. Ah, entonces esas tres... Es la tríada de McDonald's. Claro, y ahora el profesor Díaz Vázquez le agregó una más. La poriomanía. ¿En qué consiste? En
salir de la casa sin pedir permiso. Okay. ¿Y cómo se lo prueba? Usted abre la puerta, le dice al bebito, para salir se pide permiso. No le está prohibiendo salir. Pero solo está dando una regla. Una regla. Si el niño va a ser normal, te va a decir, papá, un ratito, pues voy a ir a la esquina, no me voy a ir un ratito, déjame ir un ratito, ¿no? Ya. Pero aquel que va a ser un psicópata, en un descuido, sale y se va solito. No tiene la capacidad de incorporar normas, claro, que pueden ser sociales, morales, éticas, etc. Con esa norma tan simple se puede terminar. Claro, interesante y fascinante. Solo que eso es antes de los 5 años de edad. Porque pasados los 5 años de edad, ya no hay nada que hacer. ¿Qué le parece? De verdad, esta ha sido una de las entrevistas más fascinantes que he tenido. Yo le agradezco infinitamente su tiempo, su disposición. Como verá, me han quedado muchísimas preguntas que quisiera poder desarrollar de repente según su horario y su agenda en una segunda entrevista, ¿no? Y obviamente según lo que también se pueda conversar. Y de verdad le agradezco una vez más, doctor Malaver. Y pues prosperidad en todo lo que usted esté pues emprendiendo de aquí en adelante, ¿no? Y muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video y muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Hasta un nuevo episodio. Laila Tok Javerín.